Mba'éicha cheremimbo'e hi'ã chéve reime porã ko árape. Jahechakuaatahína peteĩ mombe'ugua'u. Hoy estaremos viendo juntos un ser mitológico. Ha pevarã oipotáre japysakaporã ha hendúmiko maravichu. He'i maravichu mba'e mbotepa. Ha'éniko ikarape, hete haguepa, osẽva pyhare, ha heta jey oje'eha heta mba'e rejapova'erã ikatu hag̃uáicha ha'éne angirũ. Mba'épa pévahína. Ko'ág̃a jahechakuaatahína ko'ápe mba'érangápa oĩ. Oĩhína karai pyhare. Péva ha'ehína ñane mbo'epy ko árapegua. Jahechakuaahína heta hendáicha oñembohéra ko karaípe. ¿Sí? Se le llama de diferentes maneras. Algunos le dicen karai pyhare, traducido al castellano es bombero. Hoy se iba chupe tío pichu, hoy se iba chupe caray carapeinte. Algunos gatos se inte maboy curi y cuava, ¿verdad? Porque algunos le tienen miedo a este ser mitológico. Varias personas dicen que existe el bombero, ¿verdad? Que se manifiesta de diferentes maneras. Hay potari mañami cuava hina ya huerecoja anga. Ha eningo hina peti caray carape, jete jahuepava. Jesavera, Ibai, Ipyha ipotuicha, Hajetán mba'e oje'ehese. He'i ningo ne angirũ hag̃ua para que sea tu amigo, ¿qué tenés que hacer? He'i remoĩva'erã chupe tatakuápe eíra, guaripola, remoĩva'erã chupe cigarro. Entonces, a él le gusta tomar y fumar. Ayepa. Katu neremoĩramo chupe upéva tatakuápe. Dice que si no le pones en el tatacuá lo que él quiere, un día te equivocas, se puede enojar contigo y te puede hacer daño. Upecharamo koarape yashatahina karai pyharemba eisha hapivara yashakuata ñane aranduka haipe nuestro cuadernillo en la página 48. Hei peisha karai pyhare. Pevambo veji kuatahina ñe'endy hesegua vocabulario. Kabure dice chipa de tupuratú o comida típica, muy nuestra. Tien'ü es indecente, poja es remedio, yaguareteca es una planta medicinal que se toma para el estómago. Upüpe es al lado de. Hei pecha, kuarajy oguejy ha pakovatu poiko gururu. Yvyraraka omopararã ha guyra'ykuéra ovevépa. Opiã oja che nde'ypýpe ha nemopirimba. Dice, llega el amanecer y se escucha que hay mucho barullo dentro de las plantas de banana. Se dice que en esos lugares se halla mucho el pombero, el caray pyhare. También dice, por el barullo que él hace, dice que los pájaros empiezan a volar por todos lados. Y este ser mitológico dice que le imita al pollito, ¿sí? Y cuando se te acerca, dice que te da escalofrío. O toparo a Pepe Mumba, o pocoje ceja un a papá. Si le encuentra algún animal, mayormente los perros son sus víctimas. Dice que si le toca, el perro ya no puede caminar. Arriero tiene aba aqua o iba mumba ñe oja. No solamente dice que imita a los pollitos, sino a cualquier animal que se encuentre cerca de donde él se encuentra. Karai pyhare ivare'a, pyhare pyte, otopa, tatakua, pekabure, ho'u, haiko'e tuicha hi'ure. El bombero dice que una noche tenía hambre, entonces encontró en el tatacuá el chipacabure o chipatupuratu. Comió y al día siguiente amaneció con mal estar, ¿sí? Tenía mal estómago. Hasu ipi aha iñaka, ojoka wipe poharo ye por acá, upepa otopaya guareteca a, hoy su omoconje cuareja opa y shui une. Dice que fue entonces al bosque en busca de un remedio medicinal llamado yaguareteca a. Tomó, dice, una de sus hojitas, puso en su boca, empezó a masticar y así terminó el malestar de él. Aniki shupereja a de huerajane, ka huerajane de satina. El escritor nos dice
que a este ser mitológico no hay que imitarle, porque si uno le imita, dice que te puede llevar en el bosque y te puede desatinar, ya no puedes volver a tu casa. Vaya pota ko mombe uwa uwi. Hei boja pyhape a mongora, encierro en círculo. Mombe uwa u oñe'e. ¿De qué habla el texto? Karaire, karai pyharere, kuimba'ere, karai ti'yre. Una es la respuesta correcta. Ambos ovai, mavarepa oñeñe'e. ¿De quién se habla? Rejaíta jina pepe, mavarepa oñeñe'e. Baepa oyehu karai pyharepe. ¿Qué le sucedió al karai pyhare? Bae poja pajo'u. ¿Qué remedio tomó? Reuva pa poja ñaná. Si sueles consumir algún tipo de remedios yuyo. Y por apaya poja ñaná baerepa. Si es bueno consumir los remedios yuyos, ¿por qué? Vas a buscar en el diccionario qué significan estas palabras. Pacobatú, piri, pu'a, wururu, apa, une. Potejame heimba ella paikatua vei ambojera mombe uwa'u. Ko'ape de remoambueta mombe uwa urera. Vas a cambiar el título a este texto. El texto entonces es karai pyhare y vos vas a ponerle otro título diferente, teniendo en cuenta que no tiene que salir del contexto. Ajaiwi oí ponaba. Vas a subrayar la respuesta correcta. Karai pyhare. Va epoyapo karai pyhare. Wira y cuera a los pajaritos. ¿Qué le hace? Omongufuye, omokunu'u, omobebe. Y vare ajajo'u. Tenía hambre y ¿qué comió? Urumbe, caburé, buyape. Vaya página buyape, pam. Allá va. Mumbare o pocoja a los animales dice le toca. ¿Y qué le hace? Hoy papá, ombo dispara, ombo a papá. Peteín, tejina, jae, iñembo jovai. Poja pyhape ya por andushiro de huecuera pemba ere pando valei aja a karai pyharepe. Vas a investigar un poquito con algún familiar referente al karai pyhare, al pombero. Y le vas a preguntar por qué uno no debe de imitarle a este ser mitológico. Por un dejape ya mombeu ja ajai o shokaba sheremiandu karai pyharere. Allí vas a escribir qué es lo que más te llama la atención de este ser mitológico. No olvides que el karai pyhare no es uno de los hijos de Taoy Keraná. Entonces, no confundas, ¿sí? Taoy Keraná solamente tuvieron 7 hijos y Pombero no es uno de sus hijos. Pepe Beñan en Boepuico, Arapewa. Ani que enderezar aire yapoba en Haner en Viapo, página 48-49 p. Aveir en Monguajeva en Aja y Araitepe. Ha aveí, aipota. Reyetupe cabe mi, caray, pujarere covere. Quiero que investigues un poquito más sobre la vida del Pombero, sus hazañas, porque existen muchos textos referentes a él que cuentan de casos referentes al Pombero o Caray Pyhare.